¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Ya 1 de marzo. Estamos con estos festejos de la primavera, de los chocolates y los conejitos en algunas escuelas, que son tradiciones anglosajonas y que finalmente vienen de Alemania, el famoso Easter, ¿no? El conejito que lleva, no sé si se lleva los, o pone los huevitos, ¿no? Pone los huevitos de chocolate. Ay, y ya todas las escuelas están en eso. Son festejos muy lindos para los niños. Bueno, pues ya estamos en este mes de marzo, que es el mes de la Pascua cristiana, y la Pascua de que festejan los niños en la escuela, la primavera que también festejan a los que nos gusta la historia, el natalicio de nuestro gran presidente, este gran hombre mexicano, Benito Juárez. Y bueno, nos han pedido muchos chats, nos han enviado muchos chats que tienen que ¿cómo se dice? Que insistir en cuáles son las diferencias entre ansiedad y miedo. Pues a mí me agarraron desprevenida y siendo malévola le voy a ceder la palabra. Se puso ansiosa y yo con miedo. Exacto, eso fue lo que pasó. Ese es el mejor ejemplo. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo siempre me remito a tu terreno, doctora, al terreno de la neurofisiología y la neuroanatomía, ¿no? ¿Cómo nos sirve el miedo de alguna forma nos ha servido para protegernos a lo largo de la existencia? Si este Homo habilis tiene 2 millones de años y los señores sapiens tienen pues 200,000 años, de alguna forma pues el miedo es un elemento estructural en torno a la supervivencia, este tema darwiniano, y de alguna manera pues esta estructura cerebral que ya hemos comentado un par de veces de ella, la amígdala, ¿no? Que, como nos dicen los norteamericanos o los anglosajones, freeze, fly o fight. O te congelas, o huyes, o peleas, ¿no? Y de alguna forma, pues esos miedos, bueno, pues nos han servido para existir a lo largo de miles de años, pero también nos sirven para, pues, cuidarnos, protegernos. No debemos de salir en ciertos horarios, a ciertas zonas, cuidarnos, autoprotegernos, y obviamente vamos a cierta velocidad, bajar la velocidad o no ir tomado, etcétera, etcétera. Pero me supongo que los miedos que nosotros vamos a tener que estar abordando hoy día son los miedos que son creaciones de nuestra mente, creaciones de nosotros, donde, insisto, si el hombre primitivo veía el dientes de sable, bueno, pues obviamente corría y ese era un factor de supervivencia fundamental. Pero si el hombre de hoy por hoy ve el tigre de dientes de sable en su recámara, en la oficina, en la escuela, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Y los miedos pues se han diversificado mucho, ¿no? Los nombres técnicos de fobias, estas fobias, ataques, ¿no? De pánico, fobias, trastorno de estrés postraumático, etcétera. Pero yo quiero aquí hacer esta reflexión. El miedo es real, ¿sí? La ansiedad como enfermedad es irreal, o sea, y la irreal significa que es por enfermedad, no que el paciente la esté inventando, o sea, sí lo siente. Y cuando tú dices miedo y dices está viendo el tigre de sable por todos lados, pero aquí yo quisiera como pulir, no es que esté viendo el tigre dientes de sable por todos lados, siente que está enfrente y no existe. Claro. Y entonces esto da lugar a todas estas enfermedades, porque son enfermedades, querida audiencia. No es nada más tengo miedo, soy tímido y échale ganas. Son enfermedades que tienen que ver con sustancias cerebrales y con áreas cerebrales específicas, como ya señalaste tú, que aquí adentro hay un área que se llama amígdala, que tintinea, ¿sí? Cuando surge esta descarga, de hormonas, de sustancias tóxicas, de situaciones que se liberan de nuestro cerebro al resto del cuerpo
que se llaman trastornos o enfermedades de la ansiedad y son diferentes en ausencia del estresor. Okay. Porque cuando está el estresor, uno dice, no, bueno, pues ahí está. Y como tú dices, son de sobrevivencia. Peleo, huyo o me paralizo. Y esas son de sobrevivencia. Pero cuando no hay el estresor y yo de repente estoy contigo platicando, claro, y de repente tengo una sensación de que algo malo va a pasar, no sé qué es, me pongo inquieta, me levanto, ya estoy empapada en sudor, no puedo respirar, eso se llama un ataque de pánico. Y estaba yo sentada platicando contigo. Entonces, el miedo es sobrevivencia. Creo que todos el miedo nos hace sobrevivir. Hoy es un disparo y te tiras al piso. Claro. Bueno, no puedo contar yo chistes aquí, pero hay unos chistes buenísimos de hoy es un disparo y tu respuesta dependiendo de la universidad donde estés. Pero vamos a preguntarle luego a producción si se lo podemos contar. Ok. Entonces, si oyes un disparo, pues tu respuesta va a ser de esconderte, de protegerte, etcétera. Pero si no oyes el disparo y estás en el baño, te estás enjuagando y de repente sientes esta sensación, lo que son los ataques de pánico, ¿no? Claro. De peligro inminente. Entonces sales del baño enjabonándote y la gente afuera dice, bueno, ¿qué te pasó? Y no puedes explicarlo. Claro. Esos son, queridísima audiencia, los ataques de pánico. Y hay otros, las fobias simples, las fobias sociales, aunque ya no está dentro del trastorno, de los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, que es este ataque de pánico que te da ante el recordar el evento traumático. Los ataques de pánico se empiezan a estudiar después de accidentes producidos por el hombre o por la naturaleza, como por ejemplo este lamentable terremoto en Turquía, ¿no? Por accidentes, el que quieran ustedes y manden, pero se empiezan a ver, y aquí voy a pedir tu ayuda, las personas que tienen ataques de pánico, especialmente en veteranos de la guerra de Vietnam. Entonces hay estudios, miren qué interesante es la psique, tu área. Hay estudios muy padres donde dicen por qué en los 60, 70 la guerra de Vietnam duró 10 larguísimos años. Los soldados resultaron, los veteranos de guerra, con lo que se empieza a acuñar que se llama trastorno de estrés postraumático. Y su nombre lo dice todo. Estrés, o sea, claramente es una enfermedad que te la produce el estrés. Post-trauma, ahí está la definición. Y se empieza a ver en estos pobres soldados y no se veía en soldados que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y tampoco se veía tanto en otros contextos. Y lo que se empieza a señalar, y esto es hipótesis de una psiquiatría con mucho más enfoque psicoanalítico, es que los soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial tenían como un ideal, ¿sí? Combatir el nazismo. Primero fue combatir el nazismo. Y había una figura mala, que era Hirohito, el italiano, y por supuesto Hitler, y estos iban a ayudar, y ayudar y hacer el bien es muy, muy loable. Te llena de satisfacciones. Por otro lado, tenían más de 22 años, 23, 25 años, se preparaban, etcétera. Y entonces estos soldados podían regresar igual o más fuertes porque habían hecho el bien. 2, porque tenían más edad y sus mecanismos de defensa estaban más fuertes, estaban más maduros. En cambio, los pobres chicos que se fueron a luchar contra el Vietcong, que fue una guerra de guerrillas, tenían menos edad. Sí. Entonces estos soldados estaban en sus 18 años, estaban más chiquitos y además había muchas drogas. Entonces, y por otro lado, la población con la
que peleaban muchas veces era población civil. Entonces, pues las matanzas, el ver cómo no eran soldados los que estaban peleados, sino estas guerrillas del Vietcong utilizando a mujeres, a niños, a ancianos como escudos, etc. Y el consumo de drogas tan elevado durante la guerra de Vietnam arrojó a veteranos de guerra con mayores síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y durante los 80s, los 90s que hubo tantas películas, y yo creo que debería de volver a ver películas para concientizarnos, ¿sí?, de lo que son estas tragedias y estas desgracias por la estupidez humana. Veías que venía el soldado todo enfermo mentalmente, aturdido de la mente y del corazón, y de repente alguien estaba, estoy inventando, en Nueva York con una picadora para abrir una calle, un desagüe, y se oía el taca, 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 y entonces este soldado venía el recuerdo a la memoria, ¿sí?, y empezaba con alteraciones de memoria, se tiraba al piso, se escondía, el ataque de pánico mientras estás escondido, toda la ansiedad, las palpitaciones, la sudoración, el miedo intenso, y era muy difícil regresarlo a su actividad normal. Claro. Y por ejemplo, esto no pasó tanto en esta otra guerra que fue espantosa también, del Golfo Pérsico. Los veteranos del Golfo Pérsico regresaron con muchos síntomas somáticos, Francisco, y entonces decían, bueno, habrán sido armas bioquímicas y por eso les duele por acá, les duele por allá, les duele acullá, y además no se encontraba la etiología, la causa de la dolencia física, y muchos estudios después arrojaron que era una situación más somática y todavía no se sabe si fue por armas biológicas o químicas. Entonces, bueno, ahora el experto en mecanismos de defensa y en crecimiento, ¿qué nos quieres comentar para aprender todos los días? Bueno, no, ya nos dice toda una cátedra de todo este tema. Bueno, algo a lo que yo apelaría, que de alguna forma hay un estudioso a nivel mundial, que no sé si tú lo hayas por ahí, te lo hayas topado, que es aparte de tu colega, él es psiquiatra, es neurólogo y es neurocientífico, Boris Cyrulnik. Él es un neuropsiquiatra y bueno, ya está formado en neurociencias, que él vivió en la Segunda Guerra Mundial. Él de hecho se salvó, platica la historia, donde teniendo él 5 o 6 años y los nazis haciendo matación en los edificios, en las casas, en las calles, le dice una mujer que estaba muy gravemente herida, ponte abajo de mí. La mujer estaba sangrando por todos lados y él pues se refugia bajo la mujer y es así como sobrevive. Y él cuenta esta historia y él habla precisamente de todo lo postraumático que de alguna forma devino después con pues la muerte de toda su familia, sus hermanos, sus padres, y él fue el único sobreviviente de la familia. Un poco la historia similar con Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Pero él hablaba mucho de ese tema de la resiliencia, que él estudiaba un poco este tema de qué elementos pueden existir para estos factores traumáticos o postraumáticos para que podamos apelar a ellos de alguna manera en el terreno de que las personas que vivieron tragedias como pues, las guerras, estas batallas, estos desastres naturales, como bien lo comentas, puedan tener la posibilidad de lo mejor y lo más pronto posible incorporarse a su vida cotidiana y tener una vida productiva normal, o si no, más o menos normal dentro de lo que se pueda. Y se ha visto que también este factor de la resiliencia tiene que ver con un factor por ahí genético. Por ahí no me lo sabía. Desde luego que tiene, pues todo en la vida tiene un factor genético, pero también un factor de crianza. Dentro de los primeros, él hablaba de la resiliencia o los factores de protección de resiliencia antes de nacer y los de los primeros años de vida, ¿no? Creo que comenté en algún momento de esta historia de cuando estos ataques de estos bombardeos en Israel y
en la franja de Cisjordania, se reunieron 70 mujeres que estaban embarazadas y las cuidaron, las protegieron para que, bueno, pues habían vivido todos los bombardeos, todo, digamos, lo traumático que fue estos conflictos bélicos, y se dieron cuenta que, a pesar de que les dieron el apoyo a ellas, que la mayoría de sus productos ya habían nacido con un daño neurológico, sin haber ellas experimentado ningún tipo de daño físico, un daño neurológico por el estrés al que se había sometido la madre. Los lóbulos prefrontales, todas estas zonas que tú nos ilustrarás mejor, ya estaban dañados, y que hubieron, estas mujeres seguían traumatizadas, y muchas de ellas que recibieron la ayuda pudieron más o menos salir adelante, otras salieron adelante y otras no salieron. Entonces se quedaron en lo postraumático, generaron ahí alguna cuestión delirante, alguna cuestión psicótica, que a lo mejor tú ya nos hablarás. Y por otro lado, también él menciona este dato de Anna Freud cuando vivía, y que ya parece que el Imperio Británico había logrado controlar un poco los ataques aéreos de los nazis. Ella acogió en su casa, ella vivía en Hampstead, en Londres, y había logrado acoger a los niños que se habían quedado sin padres, porque pues en los bombardeos habían muerto los padres, quedaban bajo los escombros, ellos también, y salieron a gatas como pudieron, muy traumatizados, muy lastimados, muy golpeados, y Anna Freud los acogió y observó una cosa que era muy interesante. Pues Freud era neurólogo al final del día, ¿no? Observaba que muchos de estos chicos, ya en años posteriores, en un estudio longitudinal, estos chicos no tenían un desarrollo normal. No generaban hormonas sexuales ni hormonas de crecimiento por ese elemento postraumático que todavía no se conocía bien y no se había atendido. Okay. Entonces, bueno, pues ahí te echo la pelota, doctora, para que nos ayudes, porque bueno, si es ahora con las neurociencias, bueno, se sabe ya algo de esto, pero claro, en 1947, 48, 49. Y atrapo la pelota con muchísimo gusto. Resulta, bueno, que en esa época imperaba todas las teorías freudianas de psicoanálisis, porque no teníamos los adelantos que tenemos ahorita de imagen, rayos X, tomografías, resonancias, positrones de lo que pasaba en el cerebro. Entonces de ahí vienen teorías que son muy, muy válidas y que siguen vigentes sobre quienes se protegían, las teorías del pecho bueno, del pecho malo, que tiene que ver con un simbolismo de una madre que hace bien las cosas amorosamente y otra que no. Pero ahora ya con todos estos adelantos, sabemos que estas deficiencias que tenían estos chiquitos, que nacieron de madres que habían tenido terrible ansiedad, que habían sido víctimas de orfandad, que habían oído muchísimas cosas terribles, cuando uno está ansioso, real o imaginario, ¿sí?, produce una serie de secreciones que tienen que ver con cascadas neurohormonales y humorales, serotonina, dopamina, prolactina, y estas son normales. Cuando tenemos un susto secretamos todo, pero nos tranquilizamos. Pero cuando este susto es crónico, ya sea por enfermedad ansiosa o porque estamos oyendo los bombardeos o porque nosotros ahorita decimos estaban oyendo los bombardeos o allá en Turquía, pero esto yo lo voy a traducir a la casa de usted, querido amigo o amiga que nos está viendo, ¿sí? Cuando usted es víctima de abuso doméstico, ¿sí? Cuando tienes el Jesús en la boca, ¿sí?, y no duermes porque tu hijo se salió de la casa y usa drogas. Cuando te enteras que tu yerno, ¿sí?, le está pegando a tu hija. Y no solo eso, le pega a tu hija, tú le dices, vente hijita, vente acá. No, porque lo quiero. Y así me puedo seguir. Cuando te enteras que tu hijo está abusando sexualmente de sus hermanas, cuando fuiste asaltado, cuando fuiste violentado. Cuando nosotros hablamos de los bombardeos y de los
terremotos, pues parece que fueran por allá, pero aquí y allá también, ¿no? Esos son factores de terrible estrés. Entonces, cuando estamos con este estrés crónico, todas estas secreciones se van a las venas, a las arterias, a la grasa, al cerebro, a todos lados y producen daño endotelial. O sea, el endotelio, la capa que está dentro de las arterias, las venas, los músculos, etcétera, etcétera. Y eso se traduce en enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se produce daño endotelial en la diabetes, se traduce en insuficiencia renal. Cuando se produce daño endotelial en los nervios de un paciente diabético, de ahí viene la neuropatía, el dolor que sienten los diabéticos. Y así me puedo seguir. Entonces, cuando estamos con estos estresores constantes, hay una cascada tóxica que nos da en la torre, al cerebro y al corazón y a todos lados, y también produce cambios genéticos. Entonces, estos niños, por eso, no desarrollaron crecimiento, cuando se les toman pruebas de hormonas, están sin hormonas, y sin hormonas pues no hay vida. Y me voy a acercar a este otro ejemplo que alguna vez revisé en la residencia. Los hijos de sobrevivientes del Holocausto y luego los nietos tenían más trastornos de la ansiedad, aunque no habían vivido el Holocausto. Por ahí les platicaban sus abuelitos, pero se transmiten los genes que ya están defectuosos. Sí, porque este daño endotelial también tiene que ver con óvulos, con espermatozoides. Entonces son óvulos y espermatozoides que ya tienen otra carga genética diferente y de ahí se traduce a nuevas enfermedades o a enfermedades que ya cada vez vemos más que se heredan. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, todas estas situaciones psicoanalíticas de que si el estrés, que si la madre era buena o era mala, etcétera, ahora se traducen en inflamación. Y estamos ante, entre comillas, una nueva psiquiatría. Yo en el 2015 presenté en Cancún, y a mí me da mucho gusto cuando presente con mis alumnos. Con mis alumnos, todo lo que era la respuesta inflamatoria ante las enfermedades mentales. Porque uno cree que el estrés es, pues le dio un infarto. No, el tener depresión produce todo esto. Y mi cuestionamiento en el 2015 es, todos estos sufrimientos que hemos estado teniendo, que seguimos teniendo, podría ser que cuando tú tienes un estresor, fuiste víctima de una violación. Sí, cuando tú tienes este estresor, así como vas a psicoterapia, ¿sí? Para liberarte de eso, así como te damos antidepresivos o ansiolíticos, ¿qué tanto sería bueno darte un antiinflamatorio? ¿Sí? Porque la respuesta es inflamación. ¿Sí? Y la inflamación produce daño. Antes no veíamos que las mujeres, por ejemplo, que tenían depresión o psicosis posparto, pues decías que la psicodinamia, que si quiere a su hijo, que si no lo quiere. Ahora sabemos que son enfermedades mentales, especialmente bipolares, y que muchas de estas mujeres tienen anticuerpos antinucleares, el 2%, que están hablando de mecanismos inflamatorios. O sea, que tanto depresión como ansiedad. Y esquizofrenia y trastorno bipolar. Hay estudios donde a pacientes que están en la unidad de terapia intensiva por alguna sepsis, una sepsis es una enfermedad infecciosa en todos lados, les toman las células inflamatorias que se llaman citocinas y las encuentran tan elevadas como en un paciente que no tiene sepsis, que tiene un proceso psicótico maníaco en una unidad. Entonces, ahora yo Irma, que soy una estudiosa apasionada de lo mío, muchos pacientes en etapa aguda les doy antiinflamatorios, no solo antipsicóticos o antidepresivos, también les doy antiinflamatorios. Oye, ¿todos deberíamos tomar antiinflamatorios todos? Pues en esta vida moderna. En situaciones de mucho estrés. En esta vida pero moderna. Por supuesto que sí. No recuerdo ahorita si fue en el 2017 o en el 2018.
El artículo psiquiátrico de mayor impacto en trastorno bipolar fue dividir a pacientes con episodio maníaco, el grupo A y el grupo B. El grupo A tenía pacientes que tenían litio, neuroléptico y cualquier otra cosa. A estos se les dio un antiinflamatorio. A estos se les dio el litio, el neuroléptico, lo que sea, sin el antiinflamatorio. Estos salieron más rápido del hospital, necesitaron menos dosis y se recuperaron más que estos. Entonces, sí, esto es importante y estamos hablando de que el miedo y la ansiedad también se traduce en procesos inflamatorios, sí, que tenemos que cuidar. Esto que nos decían nuestras abuelitas, tienes un susto, tómate un bolillo, ¿no? O tómate una Coca-Cola, o sea, algo dulce. Bueno, pues tiene que ver con el golpe que se le da al páncreas. Sí, entonces se depleta glucosa y te quedas en un estado de hipoglicemia y por eso te tienen que dar algo de comer. Claro. La sabiduría popular. Claro. Que aquí muy científicamente no les queremos hacer caso, pero que tenemos que obedecer a nuestros adultos. Sí, tiene su inteligencia. Y fíjate que, doctor, escuchándote, por ahí algún paciente me comentaba que cuando él estaba haciendo su examen para la residencia, un examen, era un paciente médico, él estaba muy angustiado y estudiaba con mucho fervor, mucha dedicación, y yo lo conocía, muy disciplinado, muy responsable, muy dedicado, pero llega al examen y empieza a contestar ahí las primeras hojas, las primeras preguntas, va a la primera hoja, la segunda hoja y se le empieza a olvidar todo. Se queda en blanco y no le vienen las respuestas por más que daba vuelta a las hojas, o bueno, creo que ahora ya no es así, ahora es con el grafito y una hoja de respuestas y por acá estar viendo. Pues total, se pasa el tiempo, entrega el examen con lo poco que había respondido y sale del salón de clase pues muy frustrado porque había estado estudiando durante muchos meses, se privaba de fines de semana, no salía a fiestas, no salía a comidas, no salía a reuniones ni con la familia, precisamente para dedicarle tanto, pero ese miedo, esa narrativa que él traía, descubrimos que decía, nunca serás un buen médico. Esa narrativa que traía ya inconsciente hablando de esto que estabas platicando, nunca llegarás a ser un buen médico. Traía esa narrativa del padre que no quería que estudiara medicina, ¿no? Quería que fuera como él, era ingeniero. Entonces, bueno, estas narrativas que genera esta ansiedad, cómo generan un bloqueo, y esto que tú dices, bueno, cobra mucho sentido. Como una persona que le ha dedicado horas y horas, días, semanas, meses a un examen y va con lo mejor de sí, de repente ahí aparece el personaje, el aguafiestas, que el padre aquí que lo tenía muy internalizado, como esa película de Woody Allen, se llama Historias de Nueva York, que veía a la madre ahí se le apareció en las en el cielo, a la mamá. Sheldon, ¿qué estás haciendo con esa mujerzuela? Y dice, bueno, así se le aparecía el papá en acá, y con esa narrativa de nunca serás un médico. Se bloquea, sale del examen y todas las respuestas le vienen ya en el estacionamiento. Entonces, ¿a quién no le ha pasado eso? Pues eso es ansiedad, eso es miedo, queridísima audiencia. Estamos ya por terminar. Hay muchas preguntas. Vamos a intentar contestarlas en nuestro siguiente programa, reel, meme. Y ahora que ya se utilizan cosas muy raras para definir este tipo de finalmente contactos con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles siguiente. Gracias.